habéis contestado, tenía una pregunta a tenor de esto. Es algo que tenéis ambos en común, y es que no os gustan los encasillaros en un género, no os gusta el género. Miráis, y hay algo que he visto tanto en Subsuelo como en tu libro Todo el bien y todo el mal, que es decir, a través contáis historias de los personajes. Son las historias de los personajes las que dan un reflejo de la realidad, un reflejo de las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que rodean a los personajes. Es decir, yo creo que os centráis en la historia que vosotros contáis más que en las circunstancias que rodean a esos personajes. Es lo que a mí me parece. No sé si en ese sentido tenéis vosotros... ¿Cómo lo veis? Encantadora historia, la de tu preadolescencia. Sí, de verdad. No, estoy totalmente convencido que es verdadera, pero es muy, muy bonita, porque es así, tal cual, ¿no? A mí me pasó, pero en Latinoamérica somos un poco más cutres en este sentido, y la parte anglosajona no, esa gente es mega mala, tú ahí no te metas. Entonces tenemos a Rulfo, García Márquez, Onetti y Cortázar, y de ahí, entonces claro, somos cuentistas, ¿no? En el buen sentido de la acepción, también en el malo, pero... y yo me inicié leyendo cuentos, ¿no? como género literario, ¿no? Un género complejo y precioso, que a ver si con el paso del tiempo Europa lo asimila y lo empieza a frecuentar. Sí, bueno, yo necesitaba puntualmente, y respondiendo a la pregunta esta del contexto donde están los personajes y esta psicología que se trabaja de la historia, a mí me gusta mucho examinar el mal, ¿no es cierto? Cuando hablamos de género negro y está todo este debate ya insoportable de qué es género negro y qué es novela negra y no sé qué, a mí no me importa el género, yo cuento historias, soy de un barrio chungo de Buenos Aires y por supuesto mis historias van a ser chungas porque es la esencia del ser humano que a mí me gusta perfilar, ¿no? Me parece que ahí está la base literaria, la inmigración, que son los que a mí como autor me gusta trabajar desde el punto de vista literario. En Subsuelo lo que quería comprobar puntualmente y desde un punto de vista técnico además, era qué pasa si tomamos una familia burguesa, más o menos burguesa, moderna, de la Europa moderna, y la sometemos a un sistema de profilaxis, es decir, la sacamos de la ciudad donde viven y la metemos en algún tipo de parcela perdida en medio de un valle donde no tengan ninguna interacción urbana, social, ¿no? Que estén además de vacaciones, con todas las comodidades y toda la quietud que hay en este tipo de sitios donde no haya más que paz y todo el día tocando la guitarra y fumando y durmiendo, ¿no? Entonces, en ese contexto de tranquilidad, insisto, de protección y de profilaxis, pues aplicarles, inocularles a esa familia una gota de veneno, que es un hecho extraordinario que ocurre en el libro, que nos ocurre en la vida, un hecho extraordinario más o menos trágico, porque al principio es un accidente, para ver cómo reaccionaba cada uno, ¿no? Para ver cómo afloraba el mal, la falta de solidaridad con el compañero. Hay un conflicto entre hermanos además, que son mellizos, y una madre que aunque los educó por el buen camino, pues son chicos de 17, 18 años y hay algo muy importante en sus hijos que no está viendo, ¿no? Esa ceguera que tiene esa madre, una madre además que es una persona, me pareció construir un personaje intelectualmente potente, es una mujer que lee a Flannery O'Connor, es una tía que no está ahí. Y sin embargo, lo más básico, el conflicto más básico de sus hijos, gravísimo, y que los va a llevar a la desgracia más atroz, ella no lo ve. Esto tiene un poco que ver con lo que dije al principio, ¿no? Que hoy en día, ¿qué función tenemos como padres ante nuestros hijos, ante nuestros libres hijos adolescentes? Y en ese contexto, pues, quise ver cómo reaccionaban, ¿no? Me parecía importante que la configuración del escenario fuese acotada, ¿no? Y que no tuviesen posibilidad de escape ni de movimiento, ¿no? Que entre ellos tendrían que resolver todos los problemas.
Y luego sí, es una novela de personajes, ¿no? Es una novela que ocurre con muy pocos personajes y, como digo, en un espacio muy encriptado, ¿no? Donde solo es un valle, donde hay un bosque, montañas, la casa, hierba y una piscina. Todo ocurre ahí, con una familia que digo, son 2 mellizos, la madre, el padre que aparece poco ni nada. Me parecen prescindibles los personajes masculinos en la literatura a mí. Y sí, lo digo con total honestidad, solo en la literatura. Si no, me quito eso. Y bueno, ese es el contexto de Subsuelo, y sí, es una novela que trabaja el interior y la psicología de los personajes, ¿no? Pero el escenario a mí me parece fundamental también en este libro, ¿no? Sí, pero sobre todo es más, los dos creo que trabajáis más desde la visión del personaje, de la construcción de ese personaje, no desde el contexto, a ver cómo lo diría, no el personaje ligado al contexto, sino al revés, es decir, es el personaje el que efectivamente está condicionado por el contexto, pero es en sí las motivaciones más personales y el interior, el mundo interior de ese personaje, más que lo que le rodea. Claro, yo entiendo que por contexto te estás refiriendo a la sociedad, a la sociedad, el mundo, donde la actualidad. La sociedad, el momento. Bueno, para mí los personajes siempre son el inicio de todo. Yo comienzo siempre trabajando los personajes, siempre, incluso antes que el argumento, antes que la trama, antes que todo eso. Yo tengo una vaga idea, casi una intuición, o poco más que una intuición sobre lo que quiero escribir, y automáticamente me pregunto, bueno, ¿y esto quién lo va a llevar a cabo, ¿no? ¿Quién es el actor que va a hacerse cargo de esta intuición, de esta idea, y va a darle forma? Y aparecen mis personajes, y trabajo en ellos semanas, y trato de definirlos todo lo posible. Una escritora catalana, Mercè Rodoreda, decía algo que a mí me encanta, que es que una novela no funciona hasta que crees que te encuentras a tus personajes en la cola de la panadería. A mí me encanta eso, que realmente son tan tangibles tus personajes que ya los confundes con seres de carne y hueso. Pues eso es lo que intento que me ocurra. Y yo creo que todo esto me viene, voy a contar un poco el origen, porque, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor y creo que cuenta mucho esta manera de trabajar. Yo imparto talleres literarios, pero jamás tomé un taller literario. Ojalá hubiera habido talleres literarios cuando yo empezaba a escribir en la adolescencia, a escribir en serio, pero no había. Y he tomado, ya de muy adulta, talleres de escritura, pero de escritura dramática, de escritura teatral, porque uno de mis grandes sueños es escribir algún día un texto teatral. Tengo uno por ahí, pero me gustaría hacer algo más serio algún día. Entonces, como no sé o no sabía escribir teatro, pues me apunté a varios cursos de teatro con profesores además maravillosos. Y bueno, a escribir teatro no sé si aprendí, porque eso está por ver, pero me fueron muy bien para escribir novelas. Aprendí mucho a escribir novelas. Por una razón, cuando tú trabajas la teoría literaria narrativa, pones mucho énfasis en la voz, la focalización. Pues la famosa pregunta, ¿quién va a narrar esta historia? La gran decisión de un narrador. Por supuesto que lo es, porque una novela contada desde un personaje o desde el otro, o una voz, una primera, una segunda, una tercera, pues es una novela o es otra, muy distinta. Es una gran decisión la que tienes que tomar al elegir la voz que va a narrar. Pero, a mi modo de ver, la teoría literaria pone mucho énfasis en eso, en esa decisión tan importante, que lo es. Y después habla, pues, los estudios de teoría literaria clásica, luego habla del tiempo, y habla del espacio, y habla, bueno, ya muchas definiciones, a mí me encanta, pero se pone un poco pesada. Y al final de todo, habla de los personajes. Bueno, yo creo que ese es un orden erróneo. Los personajes deberían venir después de la voz. Y eso es lo que aprendí del teatro, porque claro, en teatro no hay voz, no hay narrador. Todo ese lío de la voz y las distintas focalizaciones nos lo ahorramos. Pasamos directamente a los personajes. Los personajes son la voz en teatro. Y tú tienes que tener muy claro lo que van a hacer esos personajes. Y uno de estos profesores que os decía, con los que tomé talleres literarios de escritura dramática, me dijo una vez una cosa buenísima. Me dijo, tú tienes que crear unos personajes imaginando que en algún momento de los ensayos el actor
va a parar el ensayo y te va a preguntar a ti, autora de la obra, te va a preguntar por qué estás sintiendo esto. Porque eso los actores lo preguntan, ¿no? De pronto paran aquello y te dicen, ¿y yo? ¿Por qué tengo que decir esto? ¿Por qué estoy experimentando esta emoción? Yo no me lo creo, yo no quiero decir esto, no. Y tú tienes que tener respuestas para ese actor que de pronto pone en duda el personaje que tú has creado. Bueno, yo, ya os digo, no he debutado como dramaturga, pero cuando escribo personajes de novela, me los imagino sentados allí en un diván que yo tengo en mi estudio y preguntándome, ¿y ahora por qué tengo que sentir esto? ¿Y por qué estoy enamorada de este pesado? Si me podría haber enamorado de este. O, bueno, pues, y yo tengo que tener respuestas para eso. Y yo muchas veces creo personajes formulándome preguntas, pero sobre todo al principio de la construcción de los personajes. Y me encanta hacer un ejercicio cuando ya estoy con la novela encarrilada y aquello ya funciona, me encanta revisar mis preguntas, porque si al principio no tengo ninguna respuesta para esas preguntas, cuando la novela va avanzando, podría, dar conferencias sobre cada una de ellas. Y ahí entiendo yo que es cuando ya estoy a punto de encontrarme a mis personajes en la cola de la panadería. Eso es, ¿no? Y una vez ya tengo a mis personajes construidos, pues continúo, ¿no? Les construyo un escenario, una ambientación, y hago un poco que te serviría también a ti esta definición por lo que estabas contando, creo que encaja muy bien. Hago un poco eso que dice Stephen King, que hace con sus novelas. Stephen King, una vez le preguntaron, ¿y usted cómo inventa sus tramas? Y dijo, yo cojo un puñado de personajes, los meto en algún sitio y los puteo. Es una definición maravillosa, pues es lo que has hecho tú, putearlos. Bueno, y yo también lo he hecho, porque en Todo el bien y todo el mal, fíjate, más coincidencias. En Todo el bien y todo el mal, esta madre de un adolescente, que es una mujer que lo tiene todo, que tiene dinero, tiene un trabajo liberal, tiene un marido estupendo, tiene un amante a quien se ha llevado a un hotel de 5 estrellas en una ciudad de Rumanía, a Bucarest. Tiene una vida, mejor que la de mucha gente, ¿no? Pues de pronto la llaman de su casa y le dicen que su hijo se ha intentado suicidar, coge el primer taxi que encuentra y se va al aeropuerto y intenta volver a casa para resolver el problema. Pero hay una tormenta siberiana que la deja varada en ese aeropuerto y no puede volver a casa. Se pasa toda la noche, la novela transcurre en 24 horas, toda la noche en ese aeropuerto con ese gran problema encima, preguntándose qué ha pasado, si su hijo era un chaval normal que aparentemente lo tenía todo, está a punto de cumplir 18 años, es bueno en los estudios, tiene amigos, ¿qué ha pasado que ella no sabía? Y intentando resolverlo, teléfono en mano, diabólico aparatito, teléfono en mano, intentando reconstruir su presente y su pasado y un poco su futuro también, porque al futuro tiene que enfrentarse. Bueno, pues no me digáis, encaja perfectamente. Stephen King estaría orgullosísimo de mí. La metí en un aeropuerto y la puteé. ¿Y la tormenta siberiana? Y la tormenta, con una tormenta siberiana, claro. Y además la puteé a lo bestia. Bueno, no me digáis. Sí, además tú, tus novelas de terror. Bueno, mira, mi faceta de autora de terror es mi faceta gamberra. Como podéis ver, muy seria no soy. Ni me tomo muy en serio a mí misma. Y de vez en cuando a mí me encanta hacer gamberradas también literarias. No me prodigo mucho, pero de vez en cuando me encanta el género de terror. Ya os digo que yo llegué a ese anaquel buscando a Edgar Allan Poe y luego perseveré mucho y durante cierta época de mi vida solo leí terror. Tardé muchos años en atreverme a escribir una novela de terror, porque es complicado y es todo un reto, pero lo hice y me lo pasé tan bien que ahora de vez en cuando, ahora tengo una entre manos, por ejemplo, de vez en cuando pues me permito escribir una novela de terror para jóvenes, porque tener diversas caras tan diferentes a veces, puede ser un problema, porque yo sé que los lectores de Todo el bien y todo el mal, si les cae en las manos Esta noche no hay luna llena, por ejemplo, que es esa novela que tenéis ahí, pues a alguno le va a gustar, pero algunos van a pensar que me he vuelto loca. Es como tengo diversas personalidades, digamos, intento controlarlas en la medida de lo posible, y una manera de controlarlas es publicar para jóvenes las novelas de terror, que yo sé que con ellos conecto al 100%. Perdón, que es muy interesante lo que está diciendo Care. Antes dije que el género es secundario para mí y lo sigue siendo, lo que no significa que quiera exterminar los géneros y que no sean ese faro que tenemos, ¿no? A la hora de encarrilar algún comienzo, alguna escena o alguna pátina de la historia, ¿no?
A mí el género de terror me encanta desde siempre es un género que me fascina, pero desde el punto de vista de autor es un género al que le tengo demasiado respeto y que siempre creo que voy a escribir una imbecilidad. Siempre creo también, que, siempre claro, creo. tenemos sensación, voy a decir una payasada y voy a quedar como un imbécil. Entonces le tenemos cierto respeto al género, ¿no? La estrategia de Care está buena porque la literatura juvenil para mí me parece complejísima abordarla, ella la controla muy bien y encaja este binomio de un modo más que decente, ¿no? Está comprobado en su trayectoria. Pero claro, como yo de repente me he convertido en un autor de género negro, yo les prometo que mi primera novela, que ganó un premio importante de género negro, la escribí, es una novela urbana, donde todavía no existía el género negro, el boom no existía. Y resulta que, claro, una novela urbana terminó siendo una novela negra, ¿no? La sociedad es así, no hay otra. Entonces, claro, ahora me doy cuenta que el terror, sobre todo el terror psicológico, el terror moderno, no Freddy Krueger, sino Paranormal Activity, digo, esto que no pasa nada y te cagás encima, digo, eso está muy hermanado con el noir, con lo negro, no el policial, no la investigación detectivesca, que es algo que a mí no me interesa en absoluto, sino con el mal, no el diabólico, sino con por qué hacemos daño, ¿no? Ese concepto con lo oscuro y con el terror están muy conectados y además conviven muy bien. Entonces, claro, en los textos, ahora terminé un libro de cuentos que estuve trabajando 3 años, es un género que amo y tenía que hacerlo, un libro de cuentos desde cero escribí, fue una cosa que no recomiendo a nadie. Y claro, los cuentos son negros pero son de terror, tienen la variable del terror. No aparece ningún monstruo, ni nadie se convierte en cucarachas de repente, nada, ¿no? Pero sin embargo, he comprobado que he podido llegar a este género casi inaccesible, al que tenía demasiado respeto, y que sin abordarlo de un modo directo, pues a través de lo oscuro, del mal, pues lo he podido más o menos conseguir. Así que lo quería resaltar porque sé que Care es un género que trabaja muy bien. Mira, que sigo, con permiso. Qué interesante porque yo no me atrevo con el negro. Yo con el terror ya me paso el rato pensando, ten cuidado porque vas a decir una gilipollez, porque es muy difícil no hacerlo. Muy difícil. Y realmente claro. El terror por escrito es muy difícil despertarlo. Y yo tengo también la impresión de que el terror está muy colonizado por el mundo del cine. Y en el mundo del cine, primero, juegan con muchas ventajas por encima de la literatura, ¿no? De la mera sugestión, imaginación que puede despertar la literatura. Pero además también ha habido grandes escritores de terror que un poco lo han contado todo. Entonces hay que ir consciente. Pero a mí me pasa igual con la novela negra. Y he ido, intentando, haciendo pues de vez en cuando asesino a un personaje. Lo asesino en el capítulo 3 como si no me atreviera, ¿no? Y luego enseguida se descubre que lo ha matado y todo se va hacia otro lado y en realidad lo interesante de la novela es otra cosa, pero eso ocurre así en mis novelas porque no me atrevo con el género de terror, el género negro, no me atrevo a escribir una novela negra de verdad en que la base sea el descubrimiento del porqué de ese crimen, esa es la base del género negro, ¿no? Sin embargo, lo intenté en una juvenil y me encantó también, me encantó, que es mentira, y quiero decir, la novela se titula Mentira, y es una novela que, como todo se me llena de muertos y soy una bruta y asesino a un montón de gente en mis novelas, pues me salió negra y estoy encantada de que haya sido así. Sí, además, lo que te digo, el género negro moderno, y esto está comprobado con los colectivos, al menos en este país. Bueno, Francia es un país con una cultura del polar muy importante. Está comprobado, por ejemplo, en los premios, en los Hamel, David Llorente, gente que escribe novelas sin investigación policial, sin variable detectivesca ninguna, ¿no? De lo que era el policial clásico, ¿no? Entonces, claro, hay lo que estaba contando Care del aeropuerto de Bucarest, digo, estoy viendo cosas negras, estoy viendo situaciones negras, en donde no tiene por qué haber un muerto, Fíjese que el niño no se murió, y sin embargo hay oscuridad en su amante que tiene que ocultar. Bueno, no la he leído la novela, pero estoy interpretando el amante que tiene que ocultar, ese hijo que es casi todo para ella y que igual se está por morir y ella está atrapada a 5.000 kilómetros y no puede volver, ¿no?
Es que yo creo que también la definición del género está cambiando. Claro, por supuesto. Claro, Digo, y... lo evalúan los colectivos premiando libros, dándole el premio de novela negra del año a una novela donde no hay investigación policial. Digo, hay algo que cambió. Para bien, para todos, para lectores, para escritores. Y Paranormal Activity pasa un poco lo mismo. Sí, Paranormal exacto. Activity hace unos años no hubiera sido una película de terror. Porque es lo que tú dices, no pasa nada, pero te cagas. Terrible. Todo el tiempo. Yo Paranormal Activity creo que es la última de las películas de terror que he visto que no me dejaba dormir. Sí, ¡Qué horror! Además, la narrativa, es decir, Cari hablaba antes la decisión de desde dónde contamos, nuestra primera gran decisión de toda la historia, ¿no? Y esa película está contada desde una cámara. No tiene la facilidad la cámara de la omnisciencia, es decir, está en todos lados. No, son cámaras estratégicamente colocadas y desde ahí se cuenta la historia. Y eso le aporta un índice de tensión, sí, y de tensión increíble, ¿no? Que la cámara 2 y de repente así y el perro caminando. Y cámara 3, ¿no? O sea, hay un acierto en la narrativa. Digo, no es un género menor. Hay narrativa, hay logros estilísticos. Lo mismo pasa con el nuevo género negro, ¿no? Ya no es el detective que es súper inteligente y que la rubia guapa y que el mayordomo más o menos culpable, ¿no? Tipo no. Agatha Christie. Sí, no, el inductivo está bien, pero yo tengo la figura definitiva de decir, si el género negro es un país, el policial es una provincia de ese país. Está dentro, pero el género negro es otra cosa. Y esto está demostrado, por eso tiene el auge que tiene, por eso nos pone tanto, porque es lo que está pasando fuera. Nos vemos totalmente representados en los textos negros modernos. Totalmente. Es que de Auschwitz para aquí todo es creíble y todo es totalmente palpable para nosotros como sociedad. Es que yo creo que los límites como tales, como estaban hace unos años, hace unos lustros, están completamente indefinidos. Ha pasado lo mismo con la música, es decir, hay una fusión en los géneros que no, yo creo, y es lo que vosotros estáis diciendo, que sí que hay un género estrictamente de terror o de negro, pero también hay, y tampoco es un subgénero, sino es como una mezcla de ambos. Entonces, a lo mejor ese miedo que tenéis vosotros a cruzar esa línea, ya no importa, la estáis cruzando. Y que además, y Care coincidirá, lo primero, señores lectores, lo primero es la literatura. Lo primero que tiene que estar bien, una novela negra, antes de ser novela negra, tiene que ser novela. Si no, no sirve. En ese sentido digo que el género secundario. Luego, por supuesto, que le damos muchísima importancia, estamos hablando de eso y de los miedos que tenemos a afrontar ciertos géneros, ¿no? Lo más importante es escribir bien y hacer una correcta transmisión de la historia que queremos contar. Sí, coincido, sí. Y mira que me duele, porque daríamos más espectáculos si... Ah, claro, sí, lo pones aquí, vamos a bailar claro, y pero todo eso. Full hijo mío, Monty. dices cosas tan sensatas que no puedo... A tenor de esto último que has dicho, que hay que escribir bien, los dos dais clases de escritura. Entonces, yo una pregunta que tengo aquí es que ¿creéis que aprendiendo a escribir se puede llegar a tener una buena técnica literaria? ¿O partiendo de ahí se puede llegar a ser un buen escritor? ¿O hay factores personales totalmente necesarios para poder llegar a serlo y que tienen que acompañar a la técnica? Todo eso es todo lo mismo. Necesitamos todo. Todo. Sí, a ver, no sé qué dice Karen, ahora lo escribo un poco más, pero... No, yo lo que quiero contar es mi propia experiencia. Se supone que vosotros debéis de pensar que yo sé escribir, ¿no? Pues no, estáis muy engañados. Yo me siento ante el ordenador y me siento una tarada. Todos los días. Y además tengo la impresión que es algo, claro, ya voy acumulando años. Este año que viene celebro 25 años de mi primer libro publicado y escribo desde los 8 años. Es decir, que llevo todos los años que tengo haciendo lo mismo. Pues tengo la sensación de que cada vez lo hago peor. ¿Qué cosa? Y además constataciones palpables de que cada vez lo hago peor. Me vuelvo más lenta. Léase en positivo, es que soy muy autoexigente, más que antes. Bueno, tal vez. O simplemente es que me atonto, que también puede ser, ¿no? Puede ser. Por la misma razón he tenido que dejar de escribir de tarde y de noche, pues porque soy lista por las mañanas. Por la tarde ya no soy lista. Yo pienso mejor por las mañanas. Y eso es un tema que tiene que ver con la edad y el tiempo. Quiero decir
realmente se aprende a escribir. Yo no he tenido jamás esa sensación. Y tampoco sé muy bien, claro, yo puedo contar trucos técnicos, puedo contar artimañas, puedo dar ideas sobre cómo buscar temas, pero en realidad yo creo que a escribir no sé enseñar, ni hay nadie que pueda enseñar. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Pues yo desde luego no lo sé, pero sospecho que la cosa tiene que ver con tener algo que decir vago, porque también puedes buscarlo, el tener alguna idea relativa o alguna sospecha más o menos fiable de por dónde pueden ir los tiros de una historia, eso sí, la experiencia, porque a contar se aprende contando, igual que hacer zapatos se aprende haciendo zapatos, y hacer tortillas se aprende haciendo tortillas, y muchas horas de trabajo, que es de lo que nadie habla nunca. Se habla siempre de cosas extrañísimas, de inspiración, cosas así, eso sí parece una novela de terror. Cosas muy esotéricas, la inspiración, el talento, todo el mundo cree que tenemos unas vidas súper extrañas y bohemias o glamurosas. A mí a veces me han dicho, uy, debes tener una vida tan glamurosa. Y yo siempre les digo, igual tú ven a mi casa 4 o 5 días conmigo y ya verás qué glamurosa es mi vida. Vamos, yo tengo 3 hijos, además de mi trabajo como escritora. Tengo 3 hijos. Y mis hijos ensucian ropa y comen, y yo cocino y pongo lavadoras. Vamos, eso es súper glamuroso. Y todo el día compro, porque comen como cosacos mis hijos. Tengo 3 adolescentes. Yo no sé, ¿quieres uno? ¿Cuántos tienes tú? Pues estás bien servido ya. Bueno, si alguien quiere uno, lo subasto. Son muy guapos y muy listos. Bueno, total, que nadie ve la cantidad de horas de trabajo, pero de picar piedra que hay detrás de escribir una novela. Horas y cabezonería y tesón y obsesión y trabajo y más trabajo y más trabajo. Sí, vocación, inspiración, lo que queráis. Y trabajo. Totalmente de acuerdo. Iba a agregar algo. Sí. No, estoy de acuerdo. El laburo, el curro es algo que nadie ve y vomitar el café recalentado de las 7 de la mañana y de la noche es algo real, ¿no? La locura, la novela además es la maratón de la literatura. Es una novela, es un texto que te agota, que cuando lo terminás pensás que tu vida no tiene ningún sentido más, que todo lo que necesitabas está contado ahí, que te has vaciado en ese texto y que da igual todo, ¿no? Es un trabajo realmente agotador, del cual nadie se va a hacer rico. Yo le digo a los chicos, si queréis ser famoso y compraros tigres, tenés que ser torero, no escritor, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí, el tema de los talleres de escritura, yo estoy con muchos grupos hace mucho tiempo. A mí me encanta estar cerca de la gente con tanta energía. Yo ya no tengo tanta energía para escribir, pero estos chicos sí la tienen y yo los admiro, ¿no? Y es verdad que se pueden volcar, se puede enseñar técnicas, se pueden enseñar los recursos narrativos, se puede enseñar a elegir la voz, se puede enseñar a construir un escenario, un personaje, a elegir un título. Pero hay cosas que no se pueden enseñar y que no deberían además poderse enseñar, ¿no? La persona que cuenta bien una historia, la cuenta bien. Yo doy talleres desde que estaba en la universidad y no tenía para pagarme los apuntes, entonces el centro de estudiantes, en la Universidad de Buenos Aires, me daba los apuntes gratis de las materias, de las asignaturas, a cambio de que diese un taller, ¿no? Tenía algunas publicaciones, era la uva, es lo más maravilloso que hay en ese sitio. Entrás y hay un perro rabioso y no se puede dar la clase porque nadie lo puede sacar, vienen los bomberos, bueno, una cosa. Entonces empecé a trabajar este tema desde muy joven. Siempre me llenó de satisfacción, pero nunca acudí a ningún taller, porque cuando nosotros teníamos edad de combatir, no había, no existían, ni siquiera en Argentina, que eso empezó un poquito, bueno, Fuentetaje, todos son argentinos los que lo fundaron, ¿no? Entonces, yo me siento muy satisfecho, sé que no voy a poder. Yo veo a los chicos con la ilusión de publicar la novela que están pensando en qué editor se la va a publicar antes de escribirla. Y bueno, para mí, yo le digo, esto es un error. Hay un paso primero que es terminar el libro, hacer un buen libro, tenete un buen libro. Si baja el fantasma de Naudi y te dice, bueno, te quiero leer, pues le das ese libro que ya tenés escrito. No, hay un tema, no es capitalista, es un tema de
de la farándula, ¿no? Que está abordando también a los primeros escritores y que hay que nosotros como profes o como escritores que tenemos más o menos algunos libros ahí que la gente lee, decirles que esto funciona de otro modo, ¿no? Y que no hay que buscar primero editor, primero hay que contar una historia bien, ¿no? Pero sí, yo creo que se pueden transmitir correctamente y sobre todo algo que Karen hacía referencia, que es la experiencia como autor. Y eso cada profe puede dar su experiencia. ¿Cómo resolví este párrafo? ¿Cómo resolví la trama de esta novela? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Qué problemática se me planteó ante este personaje y cómo la resolví? Eso se puede enseñar y eso puede aportar mucho, ¿no? Y luego, cuando te tenés que sentar a escribir, tenés que hacerlo solo y tenés que resolver los problemas solo. Te tenés que imaginar y tomar las decisiones correctas solo. Porque en una novela vas por la página 40 y ves que primera no funciona. Venga. Y tú no piensas, ¿y yo qué coño enseño cuando estás solo No. y te tienes que enfrentar a tus problemas? Y además lo que dice Karen, tenemos 1000 años, en modo figurativo, y todavía cuando nos enfrentamos a un texto, en algún pasaje y en alguna construcción nos sentimos imbéciles. Ella lo reconoció y yo lo reconozco y la apoyo. Nos sentimos inhábiles. Luego salimos adelante, ¿no? Pero es así. Escribir ficción es muy difícil. Es una tarea muy difícil. Lo digo porque, y yo por eso respeto todas las novelas que me llegan, que algunas son fallidas, las respeto y nunca voy a hablar mal porque me parece terminar una novela, terminar un libro de cuentos es algo titánico en el mundo en que vivimos, en donde todos son 140 caracteres y todos son botones y la inmediatez. ¿Dónde va a parar la lectura? Vosotros leéis, es que darle una medalla a esta gente. Desde luego, una cada uno, son muchos. Respeto al lector, ¿no? Nunca hay que olvidar que cuesta igual escribir una novela mala que una buena. Sí, exactamente. Y hay que respetar ese Terminar trabajo. una novela es que también una medalla, ¿no? Y bueno, entonces los talleres de escritura, nadie va a salir, o sea, no es que te enseñan química, ¿no? Es una cuestión de ciencias, pero se puede aportar cosas, experiencias y recursos a los chicos, eso no hay ninguna duda. Tú das talleres a gente joven, por lo que... De distintas de edades. todas las edades. Sí. Bueno, porque es que a mí en los talleres me han pasado a veces cosas peregrinas. Por ejemplo, hace muchos años, una señora, yo creo que era mayor de lo que yo soy ahora. Yo tenía 26 o 27 años, la veía muy mayor, pero vino, se sentó delante de mí y me dijo: yo quiero apuntarme a tu taller, niña, porque el año que viene quiero ganar el planeta. Sí, es así, ¿eh? Y le dije: bueno, yo no se lo aseguro, pero algo podemos hacer. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Ahora, yo no se lo garantizo, claro. Bueno, quiero decir que es un poco aquello que decía García Márquez en uno de sus artículos, que hay gente que no quiere ser escritor, lo que quiere ser es famoso. Entonces ha equivocado la carrera. Si lo que quiere ser es famoso, tiene que irse a Operación Triunfo o algún otro tipo de cosas, no sé, a la tele, hacer el idiota, abrir un canal de YouTube de estos donde ahora todo el mundo hace el indio, una cosa así. Sí, porque para futbolista y torero hay que tener cierto talento también, ¿no? Claro, sí, también. Y por último, ¿sabes cuál creo que es la diferencia? Que es así que en esa creo totalmente. Yo tengo mucha experiencia en gente de talleres literarios con mucho talento. O sea, encuentro mucha gente con talento. Creo que hoy en día hay mucha gente con cosas que decir y las herramientas suficientes, o por lo menos las mínimas, para empezar a trabajar sobre ello. Lo que no tienen es constancia. En los talleres es muy habitual encontrar a alguien que cuando termina el taller te dice: ¡ay, cómo echo de menos el taller cuando nos ponías deberes! No he escrito nada más. O sea, escribían cosas mientras tenían que traerlas a la siguiente sesión del taller. Pero ya cuando dejan de venir al taller, ya no escriben. Bueno, hay que preguntarse por qué. Igual no necesita escribir esa persona. Si tú no escribes nada a menos que vayas a un taller, pues seguramente no eres escritor, porque el escritor necesita escribir. Por eso es escritor. Y en segundo lugar, creo que detrás de cada uno de nosotros, los autores que estamos publicando de manera regular, lo que hay sobre todo es un pedazo de cabezota. O sea, alguien que pase lo que pase, ya se caiga el mundo, ya enferme un hijo, ya le salga una piedra en el riñón, páselo, ya se vaya la familia de vacaciones, pase lo que pase, él todas las mañanas se sienta y escribe. Y esto, bueno, pues es un poco patológico también. No hay que presumir mucho de ello, no tenemos una vida como la del resto de la gente, pero es la nuestra, ¿no? Y creo que eso sí, esa cabezonería y ese tesón de escribir pase lo que pase, eso es lo que nos
define de alguna forma. Sí, tomando decisiones de la variable económica bastante curiosas, o sea, pasando miserias con tal de escribir. ¿No? Eso, la gente que no es del mundo dice, no, bueno, macho, anda a la obra, ¿qué me estás contando que estás comiendo atún con arroz hace 15 días? No importa. No, pero es que uno no es de vago, es que cree que eso es lo que va a ser feliz o va a ser medianamente feliz a través de ese canal y no ve otra salida, ¿no? Por eso está la insistencia que no tiene un chico de un taller, ¿no? Que si no le pones la tarea, no le dictas la consigna, la siguiente semana no escribe, ¿no? Nosotros es el camino, nosotros vemos la luz aquí, nos sentamos en absoluta soledad, porque esto luego es otra. Aquí, yo tengo un amigo que escribe escuchando a los Ramones, pero a mí no me funciona. Yo necesito una soledad absoluta y un silencio absoluto cuando estoy definiendo algún pasaje más o menos crítico, y es un trabajo de mucha soledad, ¿no? Sí, totalmente. Quien no sepa estar solo, que no escriba, porque, vamos, absoluta soledad. Yo envidio a los guionistas, no sé si a ti te pasa, poder preguntarle cuando estás en un atolladero de tu argumento, que de pronto no tienes ni idea de cómo salir de aquello que tú misma has hecho, porque claro, esto es, te lanzas a un pozo y luego te peleas por cómo salir del pozo. Tengo que interrumpir, ¿no? Vivo con una guionista. Cuidado. Ay, bueno, pues claro. No, solamente es un paréntesis secreto que te digo, claro. seguí ahora libre. Bueno, ¿y te ayuda? Sí, hablaba. Es que los que deberían estar aquí, esto no hay ningún festival que lo haya planteado, pero deberían. Los consortes. Claro, uy, lo que largarían los consortes. Bueno, mi marido contaría cosas que os divertirían muchísimo más que lo que yo pueda decir, que en el fondo me pongo estupenda, ¿no? Pero tienen un papel importante en la vida de los escritores, porque, mira, mi marido dice que por cómo le contesto el hola de la llegada, él dice hola al llegar, y yo le contesto hola, ¿no? Bueno, pues por el tono de ese hola mío, sabes si mi día ha sido bueno o malo. Si he escrito mucho claro, desde el punto de vista literario, ¿no? Claro. Sí, desde el punto de vista de la escritura. Si he escrito mucho o si llevo embarrancada en un párrafo desde las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde. Lo sabe por ese tono mío, ¿no? Bueno, pues eso también es la vida de un escritor. Y yo envidio, decía, a los guionistas, porque cuando tienen un problema por resolver, cuando se encuentran en un atolladero de argumento, pues hay un equipo con el que pueden hablar y discutir, y hacemos esto, y hacemos lo otro, y hacemos listas, y damos una serie de ideas, y escogemos la mejor. Yo, como no lo hago con el gato, claro, es que estoy allí sola conmigo misma, intentando exprimirme el cerebro, que como sabéis, cuando intentas exprimirte el cerebro es cuando no se te ocurre nada, intentando encontrar estrategias para desbloquearme, pues si el bloqueo es pequeño me preparo un café, si el bloqueo es medio me ducho, que a veces no sirve, pero da igual, por lo menos estoy limpia y es útil. Pero la ducha viene bastante bien. Y si es todavía más grave, ya tiene que ser grave. Entonces me voy a dar una vuelta por la playa, tengo la suerte de que vivo en un sitio con mar y el mar lo soluciona casi todo, ¿no? Pero a veces es muy grave el bloqueo y no hay nadie a quien preguntarle. Esa es la soledad del novelista, que es que realmente tu novela eres tú contigo misma. Es así. Y el marido, pobre. Ay, esas santas personas que comparten nuestra vida. Bueno, tu mujer es creadora también y yo eso no sé cómo se articula, porque yo creo que si me hubiera casado con un escritor ya habríamos protagonizado los dos la gran novela negra. Últimamente me está preguntando muchas cosas de conflictos de ella, ¿no? Tengo un párrafo que resolver, una escena, y yo vengo de estar con 40 pibes, ¿no? Y me están hablando del sujeto de la anunciación, no sé qué, y llego a casa, quiero comer, tranquilo, y me estaba diciendo, tengo un problema en una escena, ¿a vos qué te parece? Y yo digo, mira, la hora de eso, ay Dios. Pero bueno, claro, es un poco el auxilio, ¿no? En ese sentido tengo ventajas, porque mi marido trabaja en Vodafone. Cuando llega a casa está deseando perder de vista todo lo que tiene que ver con teléfonos, tecnología, su jefa y las grandes cuentas que él lleva, y entonces me escucha. Es importante que te escuche el marido, a todos los niveles de la vida, pero si eres novelista más, porque le echa grandes dosis de paciencia, entonces yo le cuento el lío. Él dice cosas que a mí me parecen abominables, siempre, y él lo sabe ya, pobre, por eso es una santa persona. Él lo sabe, pero es curioso, en ese proceso de verbalizar, a mí de pronto el nudo se me deshace. Y es un colaborador importantísimo en mi trabajo, importantísimo, sobre todo cuando estoy en los atolladeros. Y es verdad que a veces
Pues una persona que intenta ayudarte, aunque tú seas una mente obtusa, como yo soy a veces, y no te dejes ayudar, pues a veces lo consigue incluso a pesar de ti misma. Pues a veces me ha lanzado unas ideas que de pronto digo, es esto, claro, de manera que mi guionista, un poco mi equipo de guionistas, está todo concentrado en este santo varón con el que me casé, pero que es necesario también alguien que forme parte de tu vida, entienda que tú eres una persona medio tarada y que vives en una realidad paralela y que de vez en cuando te acongojas por una cosa que no está en este mundo y que no tiene ninguna importancia. Bueno, pues por eso nuestros suegros, siempre gente muy lúcida, intentan hasta último momento impedir esa unión. Ellos vislumbran el desastre y le dicen a la chica o al chico, este chico creo que no, mejor un ingeniero. Lo intentan hasta el final, pero por suerte el amor es más fuerte. No, fuera de coña, estar con un creador a nivel narrativo, ya sea en audiovisual o requiere de una paciencia interesante, no cualquiera. Y sobre todo, y esto sí es algo serio, que te valore, o sea, que crea que eso que haces es bueno, ¿no? Que te apoye en ese sentido, si no, no sirve. Lo que tardaron mis padres en creer que no plagiaba, hasta que salía en el periódico y todo, y digo, bueno, igual está bien lo que haces, ¿no? Eso tardó mucho tiempo, ¿no? La pareja está más cerca que los padres en el sentido de que tiene que bancar desde el minuto cero, porque si no, no puedes salir adelante. O vivís solo, o confía y cree en lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que los apoyos son tan importantes cuando escribes tanto. Yo he tenido mucha suerte en eso, porque me ha apoyado todo mi entorno, desde mis padres, mi marido, 2 maridos que he tenido, los 2 me han apoyado y seguramente es lo único bueno que diría del primero, pero tengo que reconocerlo. Y mis hijos también, porque claro, los hijos que están ahí y no son seres pensantes, por lo menos al principio, luego van tomando una entidad muy importante en tu vida y crecen, es una costumbre que tienen. Es curioso cómo también los hijos son importantes en ese proceso. No sé si yo no vivo con mis hijos, pero bueno, ¿saben? Pues para mí ha sido fundamental. Pues cuando eran chiquititos, por ejemplo, y ya entendieron que su madre se dedicaba a algo raro, cuando eran muy chiquititos yo me tenía que ir a escribir a otro sitio, porque en mi casa yo no podía escribir. Y me iba 4 días a la semana a un monasterio y escribía allí. Cuando ya ellos empezaron a ser un poco mayores, bueno, pues empezaron a entenderlo. Y yo recuerdo una vez que venían los 3 subiendo, yo trabajo en un piso que queda más arriba, y venían subiendo la escalera y de pronto oigo al mayor que dicen, un momento, que mamá está con la novela. Es un ente supernatural, y se fueron, claro, porque si mamá está con la novela, pues... Habría que haber visto tu cara para que el niño diga eso, ¿no? Estabas ahí en el ordenador. Claro, ahora este que obraba como portavoz del grupo, él también escribe, porque me ha salido un hijo que él diría que no. Él, si estuviera aquí, tiene 17 años, tú dirás si se va a parecer a su madre. Pero él, el mundo del cine, quiere hacer cine de alguna manera y escribe guiones. Cuando le dije que era escritor, me dijo, no, yo soy guionista. Es guionista, bien, perfecto. Bueno, también escribe. Y ahora, pues su apoyo también es muy importante, porque se ha hecho mayor, el mico y de pronto, pues esta mañana, por ejemplo, me decía, mamá, tú no te preocupes, tú tienes que ir a hacer lo tuyo y a ser feliz allí siendo escritora, que nosotros aquí ya nos ocupamos de todo. Qué bien. Bueno, pues para mí es muy importante saber lo feliz que estoy yo aquí sabiendo que ellos están felices allí, porque están felicísimos, claro. Tengo 3 adolescentes, os acordáis, ¿no? Cuando erais adolescente y se iba la madre o el padre la o ambos. La almohada dentro de la nevera, todo, no sé. Sí, bueno, ¿y quién estará en mi casa? Pues bueno. Muy bien. Pues creo que vamos a dar paso ya a las preguntas del público. Me ha parecido, me habéis facilitado mucho el trabajo, de hecho se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, también hay que dar opción a la gente que pueda preguntaros cosas. Bueno, voy a ir pasando como siempre el micrófono, pero antes de nada quería decirle a Karen y a Marcelo que cuando tengáis ese momento tan difícil, aquí tenemos un estupendo vino, podéis echaros una buena copa
y yo creo que las musas bajan. Cuando tengáis un momento, por favor, vino. Igual medio Vino de la Mancha, que es el mejor. vienen, pero vendrán seguro. Desbloquean, seguro. Bueno, pues nada, venga, animaros. Buenas tardes, me ha encantado esta charla. Una duda cuando habéis dicho que es muy importante el apoyo de las parejas y de que os valoren. ¿No es muy importante también que os critiquen si realmente ven que algo no está bien? Porque yo creo que ¿quién lo puede hacer sino que la persona que tienes más cerca? ¿Cómo has dicho? Que os critiquen también lo que consideran que no está bien. Eso es la moneda corriente que nos critican. Pues ya está, yo creo que es más importante aún que os adulen, ¿no? Que os alaben. Para mí. Bueno, yo le temo a mi marido, de verdad. O sea, yo he contado la parte buena, pero mi marido es el juez más implacable que yo tengo. Mirad, yo a este muchacho le conocí en un chat en internet, soy muy moderna. Él es madrileño, yo soy de Barcelona, y nos conocimos en un chat. Y lo primero que me dijo, que lo escribió, me dijo, yo solo leo autores griegos y latinos. No sé, coño, esto tiene que ser para mí. No me digáis, si conocéis a un hombre que os dice, yo solo leo autores griegos y latinos. Luego, con los años, se pasó muchos años diciendo, yo solo leo autores griegos, latinos y a Karen. Que, oye, también me gustaba. Ahora no, ahora ya leer, porque claro, toda nuestra vida está llena de escritores, ahora ya se echó a perder, ya lee todo tipo de cosas, ¿no? Pero él es un gran lector y ha leído lo que no ha leído nadie. Bueno, total, que para mí es una opinión importante y lo es más porque es muy duro. Me ha dicho cosas terribles. Yo creo que solo mi hijo mayor se ha atrevido a decirme cosas más terribles. Mi hijo mayor también dice cada cosa. Una vez se leyó una novela juvenil mía y dijo, me gusta más Revista Fon. Que niño, ¿cómo te atreves, por favor? ¿Tú te crees que un hijo te puede decir esto? Con el dinero que gana ese hombre, pero bueno. Luego veis como... Claro, por eso lo subasto. Bueno. Y mi marido, lo más terrible que me ha dicho es, esta novela la has terminado como si se te hubiera acabado el papel. Es terrible, porque además... Es maravilloso eso lo que dijo. No le hice caso. Es una figura maravillosa. Es terrible. De la prisa de un No, es maravilloso, ¿no? ¿Qué dice? Es horroroso. No, bueno, desde el punto de Además vista... pensé, le di vueltas, pensé cómo quería que fuera mi final. Bueno, ya sabes que los finales son algo terriblemente delicado. Y al final le añadí medio parrafito y no le contenté. Dijo, esto no arregla nada. Más papel. Esto no arregla nada, que hacía falta más, pero yo creía que aquel tenía que ser el final y así se quedó, pero claro, me quedé un poco desolada porque no le gusta y me cuesta mucho aceptar que no le gusta a mi marido, como podéis comprender. Sí, por supuesto, es fundamental, pero es fundamental que la persona que esté con uno sea un buen lector, ¿no? Generalmente nos solemos lidiar con gente que tiene cierta afinidad con la lectura, ¿no? Eso es verdad, salvo excepciones. A veces hace falta 2 matrimonios para acertar, pero sí. Y con un buen lector cerca siempre a mí me ayuda mucho también con el tema del lenguaje. ¿No? Yo llevo 20 años en este país, pero todavía la segunda del plural me cuesta, y algunos sustantivos muy concretos en el discurso directo de los personajes también, y ese pulir para que quede un texto decente, pues en ese sentido me ayuda mucho. Y luego soy una buena lectora que detecta una coma, que siempre preguntando, siempre diciendo ¿qué te parece esto? Lo discutimos. A mí no sé, saco los textos súper limpios, los editores me dicen está limpísimo porque en casa también están currando, ¿no? Hola. Gracias por escuchar. No te vemos. Aquí. Hola. Es que esto es terrible. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Para los lectores, cuando vemos al autor, pues es como el que le gusta el cine y ve al director de la película. En cierta manera nos emociona veros la cara y oíros hablar pues vuestras anécdotas. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho, esa mezcla que hay de géneros. Estoy pensando en los libros que habéis comentado, que para mí han sido los dos como una novela social y que nos hace preguntarnos mucho a los padres de hoy día
que damos muchas cosas materiales a los hijos, ¿conocemos a nuestros hijos? Y los dos lo habéis resuelto de una manera muy parecida, aunque de estilos completamente diferentes. Fíjate, Care era una novela que escribía una madre. Y la tuya... Un cretino, ¿no? No, te voy a decir una cosa. Como estamos en familia, pues lo cuento todo. Antes de leerlo me dijeron, joder, qué farragoso. Farragoso, Sí, adjetivo. sí. Me encantó tu estilo literario. Porque de verdad que es que te metes en el ambiente de esa familia. Tan pulido por fuera y tan revuelto, enrevesado. Y tu forma de escribir, tu redacción, el vocabulario, la puntuación, es lo que hace que te metas en la obra, no en la historia, en la forma de escribir. Me parece que eso es literatura. Muchas gracias. Contar un género y escribirlo en condiciones. Y a ti, Care, qué dulzura en tu libro Deseo de chocolate. La vida que le diste a una chocolatera. A ese cacharrito fino, hasta con el piquito roto. Yo creo que todos amamos a Chocolate después de haber leído la obra. Igual te doy la enhorabuena porque es una novela deliciosa. Así, no lo puedo definir de otra manera. Muchísimas gracias. Espero que hayáis comido mucho chocolate. Sí, Perfecto. porque además la estás leyendo y te está apeteciendo tomar ese chocolate con los componentes y demás. Engorda, es una novela que engorda. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, que os veamos y os leamos muy a menudo, ¿eh? Sí, Amén. Gracias. Muchísimas por los gracias a ti piropos. por el Ha hecho usted comentario. un piropo estupendo. Realmente lo que intenté hacer era eso en el libro. No se podía contar la historia de otro modo. De otro modo, No. era esa manera. Me alegro mucho que lo haya detectado. Descubriendo ahí dónde estaba la maldad y cómo los padres intentamos siempre ver lo bueno Sí. y se nos escapa. No lo podías escribir mejor, hijo. Gracias. Señor Luján, Señor Luján, volví a la escuela primaria. aquí, bueno, No la veo, a ver. aquí. Ah, sí, hola. Yo con Subsuelo he tenido problemas, lo empecé a leer, lo dejé, porque me superaba. En cambio, Moravia, para mí fue muy negra, una novela negra. A mí me ha parecido un relato... Sí, lo es. Sí, es que lo es, me encantó. Bueno, Moravia me encantó. Son novelas muy diferentes las dos. Completamente diferente, y yo Subsuelo me ha costado leerlo. Me ha costado mucho leerlo. He insistido, lo dejé, volví otra vez, y sí, es un relato espectacular. Bueno, muchas gracias. Espectacular, Muchas espectacular. Y bueno, Karen, tu chocolatera, tu media vida ha sido espectacular. Pero ¿cuántas cosas habéis leído? Bueno, barbaridad. sí. Y bueno, El camino entre la niebla me asustó, ese libro me asustó tuyo, me asustó mucho, Camino entre la niebla. Pero lo leíste, ¿cómo me gusta que hayas leído Camino entre la niebla? Porque es una novela supuestamente juvenil. Ya sabéis que esas etiquetas son todas Sí, falsas, pero muy pocos lectores adultos tú tienes... llegan a la literatura sí. juvenil y eso es Pues complicado. esa abuela me encantó, esa abuela Qué y bien. esa nieta, y bueno, el final pues muy bonito, muy bonito. Os quiero dar las gracias por los buenos ratos que me he pasado leyendo vuestros libros. Gracias por leer. Y si no hubiera sido por el festival, yo no os hubiera conocido. Bueno, No. aquí Maribel y todo el equipo Sí. son los responsables de esto. Os quiero dar las gracias por esos ratos tan agradables que me habéis hecho pasar con vuestros libros. Muchísimas bien. gracias a ti por Sí. leer a Marcelo y de paso a mí. Como lo vemos, es como doble suspense. Sí, no me diga señor Luján, por favor. Que
siempre era para algo malo, claro, iba a la dirección, todo, era un desastre de alumno. Buenas tardes, señor Luján. Buenas tardes, señora Santos. Yo quería preguntar, primero una para el señor Luján. Me ha parecido escuchar que lleva 3 años con una selección de cuentos. ¿No le parece demasiado tiempo? No, bueno, fueron 2 años y medio, pero insisto, yo no quiero darles la castaña con la técnica y con el género cuento, pero lo que quise hacer fue un libro, una colección de relatos. Aquí llamáis relato al cuento con tanto género, entonces cuando digo cuento, pues es relato, ¿no? No quería hacer el libro de relatos más o menos típico, que eso no significa que sea malo, que es, bueno, tengo 5 relatos, uno que tenía en una revista, que recojo de acá, uno que reescribo, otro que escribo y monto este compendio. Quería escribir un libro desde cero. Es decir, empezar una historia, resolverla, que tenga su autonomía, terminarla y quedarme en cero y empezar con otra. O sea, por supuesto, esa técnica de escritura o esa construcción de ese libro te lleva más tiempo que una novela. A mí me llevó más tiempo que una novela. Tuve 2 años y medio para escribir 5 cuentos. Son cuentos largos, 5 cuentos. Pero claro, la justaposición que tienen, el tono que tienen, están escritos en el mismo momento histórico del autor, digo, me parece que tienen más contexto y más cuerpo de libro, ¿no? Y eso es lo que quería escribir. Además que, bueno, como latinoamericano y más aún como rioplatense, es un género con el que estamos educados, ¿no? Yo lo necesito de tanto en tanto escribir cuentos. Por eso me metí en esa campaña. No lo volveré a hacer, ya le dije a todo el mundo, digo, no hagáis esto porque es una puta locura. No terminas nunca tenía, el editor me decía, pero más o menos, para marzo lo vas a tener. Le digo, no lo sé, porque termino este cuento y no sé si voy a encontrar otro cuento. Encontrar un cuento, el verbo es bastante ambiguo aquí, cuesta mucho trabajo. Una novela después de la página 40-50 pues es sentarse, ¿no? Y echarle trabajo. El cuento se termina y ¿cómo escribís otro? ¿Cómo encontrás la historia, el tono, que no se pegue con el otro, pero que sí se pegue, ¿no? Entonces, claro, no tenía nunca tiempo de finalización de manuscrito, nunca. Hasta que lo terminé, por supuesto, siempre en verano, que no terminó todo, y no tenemos trabajo, ni tenemos nada. Y sí, saldrá el año que viene el libro. Estoy muy contento, el editor está muy contento. He conseguido publicarlo donde quería, además. ¿Título y editorial? El título es La Claridad. Así me sacáis un poco del Festival del Género Negro. Escribo un libro de cuentos que se llama La Claridad, díselo. La editorial, si me contrato ya sí, pero no lo puedo decir todavía. Es una editorial de cuento muy conocida en España. Páginas de Espuma. A lo mejor. Es Páginas de Espuma. Care, quería preguntarte, yo he leído Media Vida, el último libro, creo que es tu último libro, y me resultó muy interesante las 2 hermanas, esa oposición de una hermana contra la otra, esa manera tan diferente, ¿no? Se han criado bajo una familia y qué diferentes son. Y quiero decir, es una experiencia, hablas tú como hermana, es que se notaba como muy cercano, ¿no? Como has dicho tú muchas veces que tus personajes los trabajas muchísimo, se notaba y te creías. Y yo pensaba, ¿esto será Cari su hermana? ¿Se entenderá? ¿Tendrá una hermana? De verdad que lo creía, porque No es tan real. No tengo hermanas. Pero nunca te fíes de un escritor. Somos mentirosos profesionales. Claro, no debes fiarte de lo que te dice un escritor. Bueno, Marta y Olga tienen algo de mí, cada una de ellas. Yo creo que no se pueden entender ellas solas, sino en conjunto. Las 5 mujeres que protagonizan Media Vida, que es el penúltimo. El último es este que está sobre la mesa. Eran para mí pues 5 respuestas a la época que les tocó vivir. Son mujeres, como bien sabes, ¿no? Nacidas en el año 36, por tanto, educadas en el franquismo. Yo quería homenajear a esa generación que recorrió un larguísimo camino, ¿no? Y que en la transición se encontró un poco desconcertada y que tuvo que tomar postura y definirse y aprender y descubrir el engaño de la dictadura. Bueno, la generación de mi madre, esa es la generación de mi madre.
Y yo utilicé parte de la memoria de mi madre en algunas de ellas, no en este detalle de las hermanas, porque mi madre no tiene una hermana gemela y además tenía una hermana con la que no tenía nada que ver, con Olga y Marta. Pero fíjate que Marta, que quiere ser escritora y no lo consigue porque, bueno, lo consigue, pero acaba siendo una escritora de libros de cocina, porque tiene un marido editor que es lo que considera que tiene que hacer. Y Olga, que es bueno, Olga yo creo que es la mujer del régimen, ¿no? El prototipo femenino que vendía el franquismo, pues una mujer que desterró todas sus ilusiones y ambiciones para convertirse en esposa y madre, que es lo que necesitaba el franquismo, en un país en que habían muerto un tanto por ciento muy elevado de la población masculina, pues lo que necesitaban eran mujeres reproductoras, y ella lo hace, y tiene un montón de hijos, y se convierte en señora y además la pobre se cree que es feliz, ¿no? Olga es una mujer que se ha creído todo lo que le dijeron, incluso que Franco es bueno, ¿no? Y que su vida es buena, cuando su vida es una mierda, pobre. Bueno, pues Olga tiene parte de una memoria familiar que yo conozco bastante. Yo he conocido muchas Olgas, sobre todo por las relaciones de mis padres y por el tipo de ambiente social en el que se movían mis padres. Mi padre era médico y no era el doctor Pardo de la novela, pero bueno, he conocido también bastantes doctores Pardos y bastantes Olgas. Y toda la memoria del paso por la Facultad de Medicina de Olga, cuando todavía no ha conocido a su futuro marido, es una memoria de mi padre. Esas clases de disección tan tremendas, de anatomía con cadáveres en las piscinas y, bueno, que lo lees y parece que eso sí parece sacado de una película de terror. Pues no está sacado de ninguna película de terror, sino de los primeros cursos de medicina de mi padre en la Universidad de Sevilla, que hacían eso mismo, pues entraban en un ascensor y se encontraban allí un cuarto de muerto, esperando a ser llevado a la piscina correspondiente, donde un grupo de estudiantes estudiaban cómo era un pulmón tuberculoso. Bueno, pues mi padre, que era ya antes he apuntado, era un señor ilustrado y un señor muy humanista, ¿no?, en sus cosas, pues escribió unas memorias que están inéditas y yo creo que siempre lo estarán, pero contó sus recuerdos por escrito y contó esa parte. Y yo en esa parte me inspiré para ese paso de Olga por la Facultad de Medicina. Y Marta, bueno, pues a Marta le presté parte de mi memoria, sus relaciones con los editores, sus primeros balbuceos, sus dudas con el primer original, todo eso creo que se puede adivinar muy bien que eso sí que forma muy parte de mí. Pero la relación entre ellas dos, en absoluto, esa es completamente ficticia y tiene más que ver con el conjunto de las cinco que forman las cinco protagonistas de la novela.